Estudio Hermanas Dorcas. Lunes 10 de marzo de 2025. Tema: Huyendo de la muerte para prevenir al ungido de Dios. Lección: Primera de Samuel 22, 20 al 23. Introducción. En la historia de la Biblia, encontramos muchos relatos donde el pueblo de Dios se enfrenta a situaciones extremas de peligro, persecución e injusticia. Sin embargo, también vemos cómo la mano protectora de Dios guarda a los justos, incluso en los momentos más oscuros. Uno de los relatos más poderosos en este sentido es el de David, quien, siendo perseguido por el rey Saúl, se ve obligado a huir para salvar su vida. Este episodio no solo resalta la tremenda adversidad que David enfrentó, sino también la actitud correcta que tuvo al enfrentarse a la muerte, una actitud de confianza en la soberanía de Dios y de respeto hacia el ungido del Señor, a pesar de las injusticias que sufría. La persecución de David por parte de Saúl es un claro ejemplo de cómo, cuando Dios elige a una persona para cumplir su propósito, incluso los hombres más poderosos del mundo no pueden detener lo que Él ha determinado. Saúl, que una vez fue rey de Israel y ungido por Dios, había caído en la desobediencia y el pecado, lo que lo llevó a perder el favor divino. Mientras tanto, David, quien había sido ungido como el futuro rey, vivió una vida marcada por la huida, el temor y la incertidumbre, pero siempre se mantuvo firme en su fe y en su respeto hacia la autoridad de Dios. Lo más fascinante de la historia de David es que, a pesar de tener la oportunidad de acabar con la vida de Saúl en varias ocasiones, él se negó a hacerlo. David entendía que la vida del rey no le pertenecía a él, sino a Dios. En lugar de tomar venganza por las ofensas y los intentos de Saúl por matarlo, David se sometió a la voluntad divina, demostrando que, incluso en tiempos de sufrimiento y persecución, el propósito de Dios prevalece y no debemos tomar justicia por nuestras propias manos. 1. La persecución de los justos es una realidad inevitable. En la vida cristiana, no estamos exentos de pruebas, tribulaciones o persecuciones. A lo largo de la historia, aquellos que han sido fieles a Dios han enfrentado ataques, calumnias y hasta amenazas de muerte. La persecución no es algo que se elige, pero es una realidad para aquellos que siguen la voluntad de Dios y buscan vivir conforme a su propósito. Segunda a Timoteo 3:12 y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2. La soberanía de Dios siempre prevalece en medio de la adversidad. David, al huir de Saúl, estaba convencido de que, aunque Saúl lo persiguiera, era Dios quien estaba en control de la situación. La soberanía de Dios no solo se manifiesta en los momentos de paz, sino también en las pruebas, mostrando que Él tiene el control absoluto de todas las circunstancias, aunque no siempre entendamos su plan. Salmo 103:19 Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. 3. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de sus ungidos. A pesar de la persecución que enfrentó David, él confiaba en que Dios tenía un propósito para su vida. La unción de Dios sobre él significaba que aún los intentos de Saúl por destruirlo no podían frustrar los planes divinos. Esto nos enseña que, aunque enfrentemos dificultades, el propósito de Dios en nuestra vida no será detenido. Jeremías 29:11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. 4. El respeto por la autoridad de Dios es esencial. Incluso cuando es difícil, David tenía el derecho humano de defender su vida, pero eligió no matar a Saúl, a pesar de las oportunidades que tuvo para hacerlo. Al respetar la autoridad de Saúl como rey ungido por Dios, David nos enseña la importancia de no actuar por venganza, sino de confiar en que Dios es quien debe juzgar. Primera de Samuel 24:6 Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de que yo haga tal cosa a mi señor, al ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, pues es el ungido de Jehová. 5. El plan de Dios puede implicar momentos de huida y aparente debilidad. David, en su huida, parecía estar en una situación de debilidad, como si estuviera huyendo de su destino y de la voluntad de Dios. Sin embargo, en esos momentos de aparente derrota, Dios estaba perfeccionando su carácter y preparándolo para su futuro reinado. La huida de David es un recordatorio de que los momentos de debilidad pueden ser parte del plan perfecto de Dios. Segunda a los Corintios 12:10 Por lo cual, tengo contentamiento en las debilidades, en los ultrajes, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
6. La paciencia en las pruebas es fundamental para la victoria final. David no apresuró las cosas ni trató de tomar justicia por su propia mano. La paciencia y la espera en el tiempo de Dios fueron claves para que David recibiera la victoria y el reino prometido. En nuestra vida cristiana, la paciencia en las pruebas nos permite ver cómo Dios obra en su tiempo perfecto, sin que nos adelantemos a su voluntad. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. 7. La misericordia de Dios sobrevive aún en las situaciones más críticas. Cuando David huye de la muerte, se enfrenta a muchas dificultades, pero Dios siempre provee refugio y protección. La misericordia de Dios es una constante que no falla, y siempre estará presente para aquellos que buscan su rostro y caminan en obediencia, incluso en medio de las circunstancias más críticas. Salmo 91:2. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Conclusión. A través de la vida de David y su huida ante la persecución de Saúl, vemos un claro reflejo de la lucha interna que enfrentamos cuando nos vemos perseguidos o acosados por la injusticia, el sufrimiento o el peligro. David, ungido por Dios, fue un hombre que, aunque tenía la oportunidad de vengarse y tomar control de su destino, eligió confiar en la soberanía divina y esperar pacientemente en el tiempo de Dios. Este acto de obediencia y fe nos enseña que, en momentos de angustia, la solución no está en actuar apresuradamente ni en buscar justicia por nuestra propia mano, sino en entregarnos completamente a la voluntad de Dios, quien tiene el control absoluto sobre todas las situaciones. La historia de David también nos recuerda que, aunque estemos atravesando momentos difíciles, el propósito de Dios para nuestras vidas no puede ser frustrado. Él está obrando en nuestro favor, incluso cuando no vemos la solución inmediata. Debemos aprender a confiar en su soberanía, sabiendo que Él es quien dirige nuestras vidas, que en nuestras debilidades Él se hace fuerte, y que su misericordia nos cubre en todo tiempo. Primer título. Buscando refugio en el siervo de Dios. Versículo 20. Léase. Primera de Samuel 2:2. Eslamo 9:9. Introducción. En la vida cristiana, todos enfrentamos momentos de angustia, dolor, incertidumbre y prueba. En medio de esas circunstancias difíciles, el ser humano busca consuelo y protección, ya sea en su propio esfuerzo, en otras personas o en cosas materiales. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el único refugio verdadero y seguro se encuentra en Dios y más específicamente, en sus siervos, aquellos que han sido llamados y ungidos para cumplir su propósito y ser instrumentos de su paz y protección. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo los siervos de Dios han sido llamados a ser refugio para aquellos que se acercan a ellos en busca de consuelo, orientación y protección. El concepto de refugio es clave en la Biblia. Dios mismo se presenta como nuestro refugio y fortaleza en momentos de necesidad. Él ha levantado siervos en diferentes épocas que, al estar bajo su autoridad y guiados por su espíritu, actúan como canales de su consuelo y refugio. Los siervos de Dios, aunque humanos y limitados, se convierten en instrumentos de la protección divina para aquellos que confían en ellos y buscan su ayuda. Estos siervos, en su fidelidad a Dios, reflejan la compasión, el cuidado y la provisión de un Dios que nunca abandona a los suyos. Cuando hablamos de buscar refugio en el siervo de Dios, no nos referimos a una dependencia ciega de un ser humano, sino a una dependencia en Dios a través de aquellos que Él ha levantado para guiarnos. En el Antiguo Testamento, vemos cómo el pueblo de Israel se acercaba a profetas y sacerdotes para buscar la voluntad de Dios y encontrar refugio en momentos de dificultad. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo es el siervo por excelencia que, a través de su sacrificio, se convierte en el refugio de todos los que creen en Él. A través de su vida y ministerio, nos enseña que en Él podemos hallar consuelo, paz y seguridad, especialmente en tiempos de tribulación. Dios es nuestro refugio primordial. Antes de buscar refugio en cualquier ser humano, debemos reconocer que Dios es el único refugio verdadero y seguro. Él es la fortaleza de aquellos que confían en Él. Los siervos de Dios, aunque son instrumentos de su gracia, solo pueden guiarnos hacia el refugio final que es Dios mismo. Salmo 46:1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 2. El siervo de Dios refleja el carácter y la compasión de Dios. Los siervos de Dios son llamados a ser reflejo de su amor,
gracia y compasión. Aunque imperfectos, estos siervos, cuando son fieles a Dios, nos muestran su rostro en momentos de necesidad, guiándonos y ayudándonos en nuestro caminar con el Señor. Segunda los Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 3. Buscar refugio en el siervo de Dios es buscar dirección divina. Cuando buscamos refugio en el siervo de Dios, no es porque dependamos de la sabiduría humana, sino porque confiamos en que el siervo fiel es un canal de la sabiduría divina. Un siervo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, puede ayudarnos a discernir la voluntad de Dios en momentos de dificultad. Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. 4. El siervo de Dios nos guía hacia el arrepentimiento y la reconciliación con Dios. Uno de los roles fundamentales de un siervo de Dios es guiarnos a la restauración cuando nos apartamos del Señor. El refugio que ofrecen no es solo físico o emocional, sino también espiritual, porque nos ayudan a volver a la comunión con Dios a través del arrepentimiento y la fe. Segunda los Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque de Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 5. El refugio que encontramos en los siervos de Dios no es un refugio temporal. Aunque los siervos de Dios nos brindan apoyo y orientación, el refugio que ofrecen no es una solución temporal o superficial. Cuando buscamos a un siervo de Dios, lo que realmente buscamos es una restauración profunda y duradera en nuestra relación con Dios. San Juan 15:4. Permanezcan en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 6. El refugio en el siervo de Dios nos ayuda a crecer espiritualmente. El verdadero refugio no solo nos da alivio temporal, sino que nos impulsa a crecer en nuestra fe. Los siervos de Dios, al enseñarnos la palabra de Dios y orar por nosotros, nos ayudan a fortalecer nuestra relación con el Señor y a desarrollar una fe más profunda. Colosenses 1:28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para que presentemos perfecto en Cristo a todo hombre. 7. El refugio en el siervo de Dios nos prepara para ser refugio para otros. Al encontrar refugio en los siervos de Dios, también somos llamados a ser un refugio para aquellos que nos rodean. El consuelo que recibimos debe ser compartido con los demás, extendiendo el amor y la gracia de Dios hacia aquellos que están pasando por dificultades. Segunda los Corintios 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Conclusión. Buscar refugio en el siervo de Dios no significa buscar una solución en una persona o en sus palabras por sí solas, sino reconocer que a través de los siervos de Dios, Él nos guía, nos consuela y nos restaura. Los siervos de Dios, al ser instrumentos de su voluntad, nos ayudan a encontrar el verdadero refugio en el Señor. Al buscar su consejo y ayuda, estamos buscando dirección divina, restauración espiritual y un crecimiento continuo en nuestra fe. Y como somos consolados por Dios a través de ellos, también somos llamados a consolar a otros, convirtiéndonos nosotros mismos en canales del refugio divino. Segundo título. Comunicando fielmente la muerte de los sacerdotes. Versículo 21. Léase. Primera de Reyes 18, 21 y 22. Jeremías 43, 4 al 9. Introducción. En el contexto bíblico, los sacerdotes desempeñaban un papel crucial en la vida espiritual del pueblo de Israel. Eran los encargados de mediar entre el pueblo y Dios, ofreciendo sacrificios, llevando a cabo rituales sagrados y enseñando la ley de Dios. Su función era, en muchos sentidos, representativa de la autoridad divina en la tierra. La muerte de un sacerdote, especialmente en tiempos bíblicos, no solo era un evento profundamente significativo desde el punto de vista humano, sino que también tenía repercusiones espirituales. La forma en que se comunicaba este evento y el significado detrás de la muerte de un sacerdote era de gran importancia para la nación de Israel, pues su muerte representaba no solo el fin de un ministerio vital,
sino también el cumplimiento o el juicio de Dios sobre la nación. Este tema nos invita a reflexionar sobre cómo la muerte de los sacerdotes es comunicada en las Escrituras y cuál es el propósito detrás de su muerte. En el Antiguo Testamento, la muerte de un sacerdote no era solo un evento triste, sino un mensaje divino para el pueblo de Israel. Por ejemplo, en la historia de los sacerdotes que murieron a causa de su desobediencia o de su falta de santidad, encontramos lecciones claras sobre el juicio de Dios y la necesidad de vivir conforme a su voluntad. Así, la muerte de un sacerdote podía ser vista como un reflejo del estado espiritual del pueblo. Si el sacerdote estaba fiel a Dios, su muerte podía ser un recordatorio de la transitoriedad de la vida humana, pero si su muerte era por causa de su pecado, servía como un llamado a la reflexión y al arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, el sacerdocio cambia con la venida de Jesús, quien, como nuestro sumo sacerdote, ofrece el sacrificio definitivo por nuestros pecados. No obstante, incluso en el Nuevo Testamento, el principio de la muerte de aquellos que desempeñan funciones sagradas sigue siendo relevante, ya que la muerte de cualquier siervo de Dios debe ser comunicada con fidelidad, no solo como un hecho, sino también como un mensaje espiritual. Esto nos lleva a considerar cómo, hoy en día, debemos abordar la muerte de los siervos de Dios y cómo podemos aprender de la vida y el ministerio de aquellos que nos precedieron. 1. La muerte de los sacerdotes como señal de la transitoriedad de la vida humana. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran representaciones de la autoridad divina sobre el pueblo. La muerte de un sacerdote, aunque dolorosa, era un recordatorio de que la vida humana es corta y que todos, incluso los siervos más dedicados de Dios, están sujetos a la muerte. Esto nos llama a vivir con propósito y santidad, sabiendo que nuestras vidas están en las manos de Dios. Salmo 39:4 Muéstrame, Jehová, mi fin, y cuál es el número de mis días, sépase cuán frágil soy. 2. La muerte de un sacerdote puede ser un juicio divino. En muchas ocasiones, la muerte de un sacerdote en la Biblia estaba relacionada con un juicio directo de Dios. Esto sucedió cuando los sacerdotes desobedecían las instrucciones divinas o no vivían conforme a su voluntad. La muerte de un sacerdote por causa de su pecado servía como un mensaje a la nación de Israel, mostrando que el pecado no es tolerado por Dios, especialmente en aquellos que ocupan roles de liderazgo espiritual. Levítico 10:1 y 2 y Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron fuego en él, y pusieron incienso sobre él, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los consumió, y murieron delante de Jehová. 3. La muerte de los sacerdotes nos recuerda la importancia de la santidad. El sacerdote debía vivir una vida íntegra, consagrada y santa, pues su función representaba la pureza y la santidad de Dios ante el pueblo. Cuando un sacerdote moría por causa de su falta de santidad, era un recordatorio de que solo a través de la obediencia a la palabra de Dios y una vida pura podemos cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados. Primera de Pedro 1:16 Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. 4. La muerte de un sacerdote como una oportunidad para el arrepentimiento. La muerte de los sacerdotes en las Escrituras a menudo servía como un llamado al arrepentimiento para el pueblo. Cuando el sacerdote moría, era un recordatorio de que el pecado tiene consecuencias, y el pueblo debía volver a Dios con corazones humildes y arrepentidos. La muerte de un líder espiritual no era solo un evento trágico, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el estado espiritual de la nación. Ezequiel 18:3 Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, dice Jehová el Señor. Arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad tropiezo. 5. La muerte de los sacerdotes prefigura la muerte de Cristo, el sumo sacerdote. En el Nuevo Testamento, vemos que la muerte de los sacerdotes del Antiguo Testamento prefigura la muerte de Cristo, nuestro sumo sacerdote, quien ofrece el sacrificio definitivo por el pecado de la humanidad. La muerte de Cristo es el cumplimiento final del sacrificio que los sacerdotes del Antiguo Testamento solo podían anticipar a través de sus propios sacrificios temporales. Hebreos 9:11 y 12 Pero Cristo, siendo venido como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
6. La muerte de los sacerdotes es un recordatorio de la responsabilidad de los líderes espirituales. El sacerdocio implicaba una gran responsabilidad. La muerte de un sacerdote nos recuerda que aquellos que son llamados a guiar al pueblo de Dios tienen una gran responsabilidad ante Él. Los líderes espirituales deben vivir con rectitud y dar ejemplo a la congregación, pues su vida y su testimonio son fundamentales para el bienestar espiritual del pueblo. Santiago 3:1 Hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiremos mayor condena. 7. La muerte de los sacerdotes subraya la necesidad de un nuevo sacerdocio eterno. La muerte de los sacerdotes del Antiguo Testamento también subraya que el sistema sacrificial y el sacerdocio de la ley era temporal. La muerte de un sacerdote significaba la necesidad de nuevos sacrificios y nuevos sacerdotes. Sin embargo, el sacrificio de Cristo y su sacerdocio eterno ha puesto fin a esa necesidad, y en él tenemos un sumo sacerdote perfecto que intercede por nosotros de manera definitiva. Hebreos 7:23 y 24 Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, pero éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Conclusión. La muerte de los sacerdotes en las Escrituras tiene un significado profundo y multifacético. No solo nos recuerda la transitoriedad de la vida humana y la gravedad de vivir en santidad, sino que también es un recordatorio de la responsabilidad de aquellos llamados a servir como líderes espirituales. Además, la muerte de los sacerdotes del Antiguo Testamento prefigura la muerte de Cristo, nuestro sumo sacerdote, quien ha hecho el sacrificio perfecto y definitivo por nuestros pecados. Al meditar sobre estos puntos, debemos recordar que la muerte de los siervos de Dios siempre tiene un propósito más allá de lo físico, y nos llama a la reflexión, al arrepentimiento y a un compromiso renovado con el Señor. Tercer título. David asume con responsabilidad la muerte de sus hermanos. Versículos 22 y 23. Léase, 2 de Samuel 6:6 al 8, Nehemías 1:5 y 6. Introducción. La figura de David es una de las más complejas y fascinantes en toda la Biblia. Reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios, su vida está marcada por victorias y fracasos, por momentos de gran fe y por momentos de profunda desesperación. Sin embargo, uno de los aspectos más impactantes de la vida de David es su capacidad para asumir la responsabilidad por aquellos que lo rodeaban, especialmente cuando se trataba de la muerte de sus hermanos y sus allegados. La muerte, en el contexto de la historia de David, no solo es un hecho físico, sino también un evento que lleva consigo una carga emocional, espiritual y moral que David no esquiva. En el caso de David, la muerte de sus hermanos no solo representa una tragedia familiar, sino un desafío que lo confronta con el peso de su liderazgo y de su llamado. En varios momentos de su vida, David se encuentra lidiando con la muerte de aquellos que le eran cercanos. El caso más conocido es la muerte de Saúl, el rey que lo persiguió durante muchos años, pero también la muerte de sus propios hermanos, como los que fallecieron en la batalla en Gilboa. En cada uno de estos casos, David asume una responsabilidad que va más allá de lo que comúnmente esperaríamos de un líder humano, mostrando una profundidad de carácter y una conciencia de su papel en el pueblo de Dios. A través de la vida de David, vemos cómo un verdadero líder no solo asume la carga de los logros y las victorias, sino también de las tragedias y las pérdidas. Cuando David se entera de la muerte de Saúl y su hijo Jonatán, sus hermanos en el sentido de hermandad espiritual y de batalla, en lugar de aprovechar la oportunidad para tomar el trono por la fuerza, él llora la muerte de Saúl con un dolor genuino, y expresa públicamente su pesar, incluso componiendo una canción de lamento. Este acto de compasión y responsabilidad nos muestra que, aunque David estaba llamado a ser rey, no veía la muerte de su adversario como una victoria personal, sino como una gran pérdida para Israel. David asume el dolor de la muerte de sus hermanos como un líder. David, al enterarse de la muerte de Saúl y Jonatán, no reaccionó como muchos podrían haber esperado de un futuro rey. En vez de celebrar la caída de sus enemigos o rivales, asume el dolor como propio. Este acto refleja la verdadera naturaleza de un líder. No solo se alegra de los logros y victorias, sino que también carga con el sufrimiento de su pueblo. La muerte de sus hermanos no es solo una pérdida personal, sino una tragedia para la nación de Israel. 2 de Samuel 1:11 y 12 Entonces David tomó su ropa y la rasgó, y también todos los hombres que estaban con él. Y hicieron lamentación, y lloraron,
Y ayunaron hasta la tarde por Saúl, y por Jonatán, su hijo, y por el pueblo de Jehová, y por la casa de Israel, porque habían caído a espada. 2. El lamento de David demuestra su humildad y compasión. La reacción de David ante la muerte de Saúl y Jonatán es una muestra de humildad y compasión. Aunque Saúl lo persiguió durante muchos años, David no ve la muerte de su enemigo como una victoria personal. En lugar de buscar venganza o satisfacción, se duele profundamente y se lamenta. Esto demuestra que, incluso cuando alguien nos ha hecho mal, nuestra respuesta debe ser marcada por la compasión y el respeto por la vida humana. Primera de Samuel 24:12 Jehová juzgue entre tú y yo, y vea, y defienda mi causa, y líbrame de tu mano. 3. David reconoce la soberanía de Dios en la muerte. David entiende que la vida y la muerte están bajo el control soberano de Dios. Al lamentar la muerte de sus hermanos, no lo hace como si Dios hubiera cometido un error, sino como alguien que acepta la voluntad divina. En su lamento, David expresa confianza en que, a pesar del dolor, Dios tiene un propósito más grande que se manifiesta incluso en la tragedia. Primera de Samuel 2:6 Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al sepulcro, y hace subir. 4. El lamento de David por Jonatán refleja el amor fraternal. Jonatán no era solo un hermano en la guerra para David, sino también su amigo más cercano. La muerte de Jonatán, aunque no era directamente causada por la enemistad, fue un golpe profundo para David, quien experimentó la pérdida de su hermano espiritual. Este acto de lamento refleja el profundo amor que David tenía por aquellos que compartían su fe y su lucha, mostrando que los lazos de fraternidad en Dios son más fuertes que cualquier lazo de sangre. Segunda de Samuel 1:26 Angustia tengo por ti, hermano Jonatán. Muy afligido me has sido. Más maravilloso me fuiste tu amor que el amor de las mujeres. 5. David enseña la importancia de honrar a los caídos. David no solo lamenta, sino que también honra la memoria de los muertos. En lugar de dejar que la muerte de Saúl y Jonatán sea olvidada o ignorada, David organiza un acto de honor y lamento. Este ejemplo de honrar a los muertos nos enseña que como creyentes, debemos recordar a aquellos que han servido fielmente, y aprender de su vida, de sus virtudes y de sus errores. Segunda de Samuel 1:17. Y David pronunció esta lamentación sobre Saúl y sobre Jonatán, su hijo. 6. El lamento de David es un acto de justicia. David no solo lamenta la muerte de sus hermanos por el dolor que le causa personalmente, sino también por la injusticia que representa. La muerte de Saúl, un rey ungido por Dios, simboliza la tragedia de un destino sellado por sus decisiones erradas. David al lamentar su muerte muestra que no hay lugar para la complacencia en la injusticia, incluso cuando esa injusticia afecta a aquellos que nos han perseguido. Segunda de Samuel 1:19 Tu gloria, oh Israel, sobre los montes caíste, como han caído los valientes. 7. David aprende a ser un líder responsable, que asume las consecuencias. La muerte de sus hermanos y de Saúl es una oportunidad para que David se forme como líder. Al asumir con responsabilidad el lamento y el dolor, David no solo muestra su amor por ellos, sino también su capacidad de liderazgo. Un verdadero líder no evade la responsabilidad de los eventos que afectan a su pueblo, sino que los enfrenta con madurez y sensatez, buscando siempre la dirección de Dios. Segunda de Samuel 5:2 También cuando Saúl fue rey sobre nosotros, tú fuiste el que sacaste y metiste a Israel, y Jehová te dijo, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y serás príncipe sobre Israel. Conclusión. El acto de David al asumir la muerte de sus hermanos y de Saúl es un modelo de cómo debemos enfrentar las pérdidas en nuestras vidas. A través de su lamento y su responsabilidad como líder, David muestra un carácter que refleja humildad, justicia y amor. Nos enseña que, aunque la muerte puede ser un momento de dolor, es también un momento para honrar la vida de los caídos, para reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad y para reconocer que la soberanía de Dios está por encima de todo. Como David, debemos aprender a asumir las tragedias y a buscar el propósito de Dios incluso en los momentos más oscuros. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal. Al contrario, tiene como fin principal complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Atentamente, administrador de alabanzas IEP.